Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Es importante que leamos la Biblia, es muy importante. Por eso yo insisto cada vez que empezamos a grabar un video, que leamos la palabra de Dios, ya que en ella está el conocimiento, en ella está la sabiduría y en ella está la salvación. Amén. Entonces vamos leyendo la palabra de Dios para que podamos comprender, porque hay muchas cosas y hay muchas personas que hablan de oídas o lo que les platican, pero no conocen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Ahí tenemos que leer para que nosotros podamos honrar y glorificar al Dios Todopoderoso. Amén. Bien, vamos a ver hoy un tema que le hemos llamado Dios es amor y regaló la salvación. Dios es amor y regaló la salvación. Dios nos dio la salvación. Pero ¿quién es Dios? Vamos ahí a Colosenses para que veamos quién es Dios. Colosenses 1:15 al 18. Dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. ¿De quién está hablando aquí? En Colosenses 1:15 en adelante está hablando de Jesús de Nazaret. En Él todo fue hecho. Él hizo el cielo, la tierra y cuanto existe a nosotros. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Por eso es el nombre que es sobre todo nombre. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para que entendamos quién es Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue su función en la tierra? ¿A qué vino? Él vino a darnos salvación. Él vino a darnos vida. Amén. En la segunda muerte. Pero ¿cómo glorificamos a ese ser maravilloso que nos amó tanto, que vino al mundo a derramar su sangre por nosotros? ¿Cómo lo glorificamos? ¿Cómo lo exaltamos a Él solamente? ¿Sí? Cuando nosotros conocemos su palabra. Y te lo leo una vez más y es clara la palabra de Dios que Jesús es Dios. Dice, Él es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él tenía que tener un cuerpo para que pudiera estar entre nosotros, porque nosotros no podemos estar delante de la divinidad. Amén. Pero a través de Jesús, que es Dios y que tuvo un cuerpo humano y estuvo entre nosotros. Así lo pudimos tener cerca, así conocerlo. Y que Él muriera en una cruz y nos dejara su palabra. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No hay nada antes de Jesús ni después de Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué insistimos que el bautismo debe de ser en el nombre poderoso de Jesús? Porque nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y yo te invito pues en el amor de Cristo a que lo conozcas. Pero Él es el todo. Él hizo todo cuanto existe. Por Él fue hecho. Él fue antes de la creación. Jesús es Dios. Y Él nos invita al arrepentimiento. Amén. Vamos a Efesios 1:3 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3 al 8. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro,
Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro. Señor Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, Jesús, el Cristo. Porque es el Cristo, porque murió en una cruz. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Cómo quiere que seamos? ¿Y quién nos escogió? Jesús de Nazaret. Amén. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Quién quería que fuéramos hijos suyos? Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, que también es Dios. Amén. Entonces, dice que por Él fuimos hechos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de ese regalo. Gracia es regalo. Dice, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. ¿De quién hablamos? Hablamos de Jesús de Nazaret. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que Jesús. Jesús de Nazaret, el Cristo, el que vino al mundo, el que se hizo hombre, es Dios. Y dice la palabra de Dios que Él ya existía, Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Y que todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, si todas las cosas fueron creadas por Él, y Él nos dio la vida, y Él vino y murió en una cruz para pagar por tus pecados, por mis pecados, ¿a quién debemos de darle la honra y la gloria? ¿No es a Jesús de Nazaret? A Él sea la honra y la gloria. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que Jesucristo, hombre. Es importante, muy importante. Estamos viviendo tiempos finales y lo podemos ver. Observa lo que pasa en el mundo y date cuenta que las cosas van a cambiar muy pronto. Hoy es el día de buscar a Jesús de Nazaret, ya que Él tiene todo en control. Pero recibirá a aquellos que creamos en Él, que hagamos conforme a su voluntad que está escrita en la Biblia. Dice que no temamos. Amén. Yo te invito pues a que lo conozcamos, a que estudiemos su palabra. En Efesios 12, 2, 12, 13. Efesios 2, 12, 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice que en aquel tiempo nosotros estábamos lejos de Dios, de la salvación. ¿Por qué estábamos lejos de la salvación? Porque como ya lo comentábamos en un video que ya hicimos, que si lo viste, te diste cuenta que cuando se rasga el velo, Dios nos da la oportunidad de entrar hasta el santuario de Dios, de hablarle, porque anteriormente solo entraban los sacerdotes. Y anteriormente, antes de que Jesús viniera corporalmente a la tierra, Dios, corporalmente a la tierra, dice la palabra de Dios que no había uno justo. Y eso es lo que nos explica aquí la palabra de Dios, que nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos en pecado, estábamos muertos. No había salvación para nosotros. Pero cuando viene Jesús dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No hay otro nombre. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué vamos a ser salvos? Por la sangre de Cristo. De nadie más. Debemos de comprender esto. No hay otro nombre dado a los hombres. Es Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Él es la salvación. Él es Dios. Él hizo el mundo. Él hizo todas las cosas que existen. Y Él es el que nos está invitando a que glorifiquemos y honremos su nombre. Amén. Haciendo las cosas como a Él le gustan. ¿Y cómo hacemos las cosas que a Él le gustan? Si no leemos la palabra de Dios, pues no le conocemos. Dice ahí en Lucas 23, 28, dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, a las mujeres, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos echando suertes. ¿De quién habla? De Jesús de Nazaret. ¿Y a quién le hablaba? A las mujeres que andaban con él, que le seguían de cerca cuando lo llevaban a la crucifixión. ¿Y qué les dijo? No lloren por mí, lloren por ustedes. Dijo, porque vendrán días que dirán, dichosas las mujeres que no criaron y que no amamantaron. Hoy estamos viviendo tiempos donde los hijos están trayendo dolor en exceso a los padres, a las madres. Y hay un dolor, porque la maldad de Satanás está desatada en el mundo. Y todos aquellos que ejercen la maldad son hijos. Y hay dolor en las mujeres. Por eso dice la palabra de Dios, no se preocupen por mí, preocúpense por vuestros hijos. Así dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Si a Jesús de Nazaret, que fue bueno y que es un ejemplo a seguir. Hay quien pone ejemplos en humanos para seguir como fue un humano, los que llaman santos. Y quiero aclarar que la palabra santo quiere decir apartado del pecado. Y ponemos de ejemplos a los hombres. Y la palabra de Dios dice que en la tierra no había uno justo. Uno justo. Y cuando le preguntan a Jesús y le dicen, maestro bueno, aquel joven y le dice, ¿tú por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y se llama Dios. Mi Padre, el que me envió. Solo hay uno bueno. Solo hay un justo.
El único santo es Dios. No hay más santos. Y Jesús es Dios, hecho hombre. Y Jesús fue un gran ejemplo. Él es un gran ejemplo a seguir. Entonces dice, si de mí, que no hice ningún mal, me llevaron a la muerte, ¿qué no pasará con ustedes? Y hoy vemos cuántos hijos están muriendo. Cuánta maldad está pasando en el mundo y cuánto dolor hay en las madres, o por una forma o por la otra. Hay dolor. Y la paz se está quitando de las familias por la maldad que hay. De eso hablaba Jesús. Dijo, porque en aquellos tiempos, ¿cuáles tiempos? Los que estamos viviendo hoy. Y por la desesperación, muchas madres el día de hoy han de decir, mejor quítame la vida. Cuando tu hijo es desaparecido, cuando no lo encuentras. ¿Cómo crees que se siente una madre de no saber qué pasó con su hijo? Qué terrible. Y seguro estoy que por momentos ha de desear mejor morir. De eso está hablando esta palabra. Son cosas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Amén. Bien, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. Dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Qué sucede cuando muere una persona que sabemos que está en Cristo? No hay dolor. Sí duele, pero no es lo mismo de despedir un familiar, un ser querido, que no estamos seguros o que estamos seguros que no hizo la voluntad de Dios. Hay ocasiones que se despide a los seres queridos con la banda, con la borrachera, y la música del mundo no le gusta a Dios. La borrachera dice que no heredarán el reino de Dios los borrachos. Pero el dolor, la tristeza, la angustia, la incertidumbre provoca esas acciones. Pero cuando alguien muere en Cristo, hay consuelo en la familia, hay dolor porque se va, pero hay paz en el corazón porque saben que ya está con Dios. Por cuanto fue bautizado en el nombre de Jesús, es hijo de Dios y vivió y dio testimonio de la misericordia y del amor de Dios. Y se comportó en este mundo buscando dar gloria al que vive. Hay fe, hay certeza, hay esperanza. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando Él venga, los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Primeramente, que fueron bautizados en su nombre porque creyeron que Jesús es Dios y porque reconocieron ser pecadores y se arrepintieron y pidieron perdón a Dios y buscaron vivir una vida en santidad.
Dice, ellos primero serán levantados. Dice, y posteriormente, los que estemos hasta su venida, dice, seremos transformados y llevados en las nubes. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo importante, donde Dios nos invita a la reflexión, nos invita a que nos pongamos a cuenta con Él, que le demos la honra y la gloria, que obedezcamos a su palabra. Dice, para que sean mis amigos, dice la palabra de Dios, y para que pasemos a ser hijos de Dios, como dice la palabra de Dios. Aquel que es sepultado en el agua se asemeja a la muerte de Jesús. Dice, cuando sale del agua, dice, ya es hermano de Jesús. Por lo tanto, es hijo de Dios porque participó de la muerte de Jesús. Entonces la palabra de Dios, pues, nos invita a que hagamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, que nos apartemos del pecado, de la maldad y que vengamos a Cristo. Amén. Bien, vamos a Gálatas. Gálatas 27. Gálatas 3, 27, 29. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 27, 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice en Cristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esos son adjetivos. Es, por ejemplo, yo me llamo padre y soy hijo, pero vamos a suponer que me van a pagar un dinero y me van a dar un cheque. Ese cheque no le van a poner para el padre. Yo soy padre y me dan un cheque donde dice padre o donde dice hijo, y yo voy a cambiar ese cheque, no me lo van a cambiar. Tiene que decir Arnoldo Licea para que me puedan cambiar el cheque, porque tengo un nombre. Amén. Entonces, tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre debemos de ser bautizados. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿quién es Cristo? Jesús. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿Y en qué debemos ser bautizados? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. La Biblia lo dice bien claro. Para que nosotros alcancemos la salvación, debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Para que nosotros alcancemos la vida eterna, debemos de alejarnos del mundo, de los pecados del mundo, y venir a Cristo. No hay otra solución. Nuestra única solución es Cristo. Y eso es lo que te invitamos cada día con cada uno de estos pequeños videos que hacemos, que la única finalidad es de invitarte a que vengamos a Cristo para que juntos le demos la honra y la gloria y que le conozcamos. Amén. Y que tengamos discernimiento de su palabra para hacer lo correcto conforme a lo que Él quiere. Amén. Bien, para terminar, vamos al Salmo 36. Al Salmo 36, amén. Bien, Salmo 36, 5 al 7, dice la palabra de Dios. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, y tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Dice que Él guarda al hombre y a los animales. Y Él nos guarda a nosotros.
Él es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios maravilloso. No es injusto, es justo. Y Él nos está invitando a que lo glorifiquemos. Amén. Y con esto quedamos despedidos. Y como siempre, te sigo invitando, pues, a que escudriñes la palabra de Dios. A que compartas este video si te gusta. Busca a Dios, búscalo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.